a este evento para compartir los resultados del Barómetro Global de Datos con un foco especial en América Latina y España, Iberoamérica. Estamos realmente felices de poder lanzar este producto que ha sido un esfuerzo conjunto por parte de más de 15 organizaciones a nivel global, y en particular de la red Datos para el Desarrollo, D4D, con el apoyo del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, IDRC. Realmente el barómetro trae consigo un montón de novedades, un montón de información, un montón de justamente datos para la formulación de políticas públicas, para reflexionar acerca del estado de los derechos humanos en la región y también en materia de innovación y economía. Entonces realmente es un trabajo muy amplio que vamos a estar compartiendo hoy con foco particularmente en la región. Y para dar la bienvenida, quisiera presentar a Federico Burone, que es el director regional de IDRC para América Latina y el Caribe. Federico se unió a IDRC como director ejecutivo del Secretariado de Gestión Ambiental, una iniciativa que produjo conocimiento sobre la implementación de políticas basadas en la evidencia para infraestructura inclusiva en los gobiernos locales de América Latina, y luego ha tenido una extensa carrera en IDRC, incluyendo la vicepresidencia de programas y alianzas, y la vicepresidencia de estrategia y regiones y política en Ottawa. En IDRC ha coordinado también una serie de iniciativas importantes en materia del futuro de la democracia y también de cooperación internacional. Federico tiene un doctorado en economía y una maestría en ciencias ambientales de la Universidad de Valencia en España, y le agradecemos muchísimo que se haya hecho el tiempo para compartir aquí con nosotros esta bienvenida. Federico, adelante. Muchas gracias, Fabricio. Me sumo a tus palabras de bienvenida para todos y todas a este lanzamiento en América Latina y el Caribe, ampliado también con la perspectiva de España, el barómetro global sobre datos. Todavía estoy pensando la traducción, creo que en inglés suena súper claro. Em, Creo que, como tú bien decías, tenemos por delante la presentación no solo de un instrumento innovador, rico, en cuanto al aporte de datos, una mirada sobre distintos aspectos que hacen a entender realidades sobre el manejo de nuestras sociedades, la incorporación de distintos actores en la proyección futura, en la toma de decisión de nuestras sociedades. Creo que, como tú bien decías, detrás de esto también hay un grupo importante de instituciones, de profesionales que han ampliado los horizontes y la posible referencia y utilización de este instrumento. Para nosotros, desde IDRC de Canadá y en particular dentro de nuestro programa, este es un aporte que hemos realizado dentro de un programa de nuestra institución que tiene como eje central trabajar en torno a los desafíos que presenta la gobernanza democrática e inclusiva. Este programa pone particular énfasis en entender cuáles son las formas que vamos encontrando que permiten ir creando un ambiente adecuado para acciones de carácter colectivo, informadas, incluyentes, que sobre todo se orienten hacia generar en nuestras sociedades condiciones pluralistas, condiciones de toma de responsabilidad, de toma de decisión responsable. Y claramente el tema de el acceso,
las capacidades, los distintos pilares en los que trabaja este barómetro, nos muestran o nos permiten entender cuál es el rol francamente determinante que tiene la calidad de los datos como rol transformador, catalizador, desde nuestra perspectiva, insisto, en el tránsito a sociedades de carácter o más, quizás en algunos casos, pluralistas y responsables en la toma de decisión. Cuando me enfrenté a la lectura del documento, del informe, eh, con toda esa dinámica que aporta el informe en su presentación online, donde la curiosidad navega a través de distintos campos, uno puede entrar por regiones, por países, por temáticas. Eh, Creo que uno de los módulos, tal vez por deformación profesional también, temáticos que me llevó a reflexionar sobre el sentido último, el sentido de importancia que me permitió esta lectura atribuirle al barómetro, complementando seguramente lo que los miembros del panel van a estar comentando, fue el capítulo donde se analiza en particular en América Latina el estado de los datos y el vínculo con el uso y el impacto o la toma de decisión en el capítulo sobre cambio climático o acción climática. Seguramente todos estamos de acuerdo que estamos en un contexto que es una encrucijada, un cruce de caminos, donde hay prioridades encontradas desde quienes conducen nuestras sociedades, tensiones, tentaciones para cambiar el rumbo. Y creo que el barómetro allí nos da una señal sumamente importante. Nos muestra una gran debilidad en el acceso a la calidad, las capacidades y la forma de incorporar datos en la toma de decisión, nada más y nada menos que en nuestros sistemas urbanos, nuestras ciudades, en América Latina y el Caribe. Sabemos bien que si eso no existe, nuestro compromiso, nuestra capacidad de avanzar, nuestra capacidad de adaptarnos a acuerdos que se están tomando a nivel global, están francamente limitados. Y por limitados quiere decir seguiremos en un contexto de tensiones, de encuentros, de desencuentros, y seguiremos también en una debilidad en la toma de decisiones y seguiremos acumulando los impactos en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, muchos de ellos conviviendo en ámbitos urbanos. Creo que simplemente hago este comentario para intentar transmitir la satisfacción que me dio la lectura de los distintos módulos temáticos, las señales que nos permiten a nosotros, a IDRC, entender cuál es el vínculo, cuál es el aporte significativo y cuál es el valor que tendría nuestra contribución asegurando la continuidad de este tipo de instrumento hacia el futuro. Felicito a todo el equipo y nos deseo a todos una excelente discusión en la presentación de otros elementos vinculados al barómetro en la realidad de América Latina y el Caribe. De regreso a ti, Fabricio. Muchísimas gracias, Federico. Sí, la verdad, hay muchísima información interesante. Lo de acción climática, cambio climático, realmente es muy interesante lo que se plantea ahí. Y bueno, y también los desafíos justamente de tomar decisiones basadas en la evidencia y bueno, las carencias y también algunas fortalezas que tiene la región en eso son interesantes. Para hablar un poco más acerca del contenido de este reporte, quisiera presentar a David Zamora, quien fue el coordinador regional para América Latina del Barómetro, además de parte del equipo que lideró mi colega Silvana Fumega, quien fue la directora global de este esfuerzo. David es consultor en gobernanza, tecnología digital y también experto en métricas, posee una maestría en Administración de Tecnología de Información y Telecomunicación de la Universidad KAIST y tiene vasta experiencia en América Latina, Asia y África en proyectos asociados a la transparencia, datos abiertos y transformación digital, trabajando con
un gran número de organizaciones y bancos de desarrollo, así como el sector privado y el sector público. Es miembro de la Comisión Nacional de Datos Abiertos de Costa Rica y también fellow del Gobierno Abierto de la Organización de Estados Americanos. David, adelante, contanos un poco más del barómetro y sus resultados. Gracias, Fabricio, por esa presentación. Bienvenidos y bienvenidas. Como señala Fabricio, tengo la oportunidad de compartir con ustedes algunos elementos importantes respecto a lo que es el barómetro global de datos. Ok, vamos a iniciar. Primeramente, el proyecto el barómetro global de datos, como señalaban los colegas anteriormente, ha sido coordinado desde ILDA a nivel global, es decir, desde ILDA se ha coordinado la investigación para la recolección de datos alrededor de todos los países participantes en el mundo, y esto, bueno, gracias al apoyo que ha venido del D4D Network, del IDRC de Canadá y también de parte de UNFPA, perdón. El trabajo del barómetro global se ha podido desarrollar gracias a la colaboración de socios temáticos que han participado desde la fase de diseño propiamente del barómetro. Estuvieron trabajando fuertemente con el equipo durante la fase también de análisis y verificación, revisión de los datos recopilados, y ahora un poco en esta fase donde ya se han socializado los resultados y se están extrayendo pues lecciones, aprendizajes y iniciativas pues a partir de toda la información que estamos aprendiendo. También un agradecimiento a todos los socios regionales del barómetro, que son los que permitieron levantar toda la data en todos los países participantes, y esta es la red de organizaciones con las que se trabajó justamente para poder hacer ese levantamiento alrededor del mundo. Señalar ya propiamente en materia en cuanto a lo que es el barómetro global de datos. El barómetro lo que propone es un nuevo benchmark, ofrecer referencias globales en cuanto a información asociada a los marcos regulatorios de los datos, las capacidades en cuanto a datos, la disponibilidad de los datos propiamente y el uso y el impacto que los datos están produciendo. Es decir, el barómetro es mucho más allá que solo una medición de disponibilidad de datos, sino que es un marco bastante comprensivo en el sentido de marcos regulatorios o lo que llamamos gobernanza, capacidades, la disponibilidad propiamente y el uso y el impacto. Cuyo objetivo pues es propiamente contribuir ofreciendo información útil y aplicable para la investigación, la práctica, acciones nacionales por parte de diferentes actores y también pues crear conocimiento. También, ¿verdad? El barómetro ha recopilado muchísima información cuantitativa y cualitativa también. Toda esa información está disponible para poder analizar, observar, descargar y por supuesto, pues a partir del conocimiento de buenas prácticas de muchos países, pues cerrar brechas de conocimiento, investigar, conocer de repente de qué forma algunos países están abordando temáticas específicas. En términos de resultados, ¿verdad? El proyecto abarcó 109 países alrededor del mundo. Se recopilaron más de 60,000 puntos de datos y esos están disponibles para descarga. Se evaluaron más de 1,100 datasets, más de 900 marcos regulatorios distintos alrededor de toda la temática de los datos. Y más de 70 iniciativas propiamente de datos abiertos. El barómetro está organizado alrededor de principalmente lo que llamamos módulos centrales y módulos temáticos. Los módulos centrales son esos que evalúan los aspectos más de orden nacional, como los marcos regulatorios, nuevamente lo que hicimos gobernanza y también las capacidades para la gestión, publicación y uso de los datos. Y también están los módulos temáticos, donde propiamente lo que se hace es profundizar en temáticas específicas importantes que se destacaron y fueron evaluadas, y fueron evaluadas propiamente en el barómetro. En términos de estructura, esto es un poco cómo se ve la estructura del barómetro.
En el centro del barómetro están los indicadores, ¿verdad? Los que observamos acá. En el centro de esa estructura, los indicadores, como les decía, pueden ser agrupados alrededor de módulos temáticos, como se ve en la parte superior, o alrededor de pilares. Los pilares que he venido comentando: gobernanza, capacidades, disponibilidad, uso, impacto, y los módulos temáticos que se dividen entre esos centrales y los temáticos. Propiamente cada indicador está dividido en diferentes secciones o subsecciones, y cada una de esas subsecciones está compuesto por preguntas. Toda esa información es la que ha sido, pues, recopilada, y la que nos permite, pues, tener algunas lecciones a partir de estos momentos. Les quiero compartir un poco entonces lo que son resultados clave orientados hacia América Latina principalmente. En América Latina se evaluaron un total de 15 países, que son estos que observan acá: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Estos 15 países fueron evaluados por una persona investigadora en cada uno de ellos, que se encargó de recopilar toda la data, y por supuesto, pues, el proceso de evaluación y de investigación, pues, implicó una serie de revisiones, etcétera, que finalmente, pues, permitieron tener los resultados. ¿Qué estamos aprendiendo, qué estamos entendiendo en términos de resultados? Primeramente, en términos regionales, los resultados muestran que hay mucho espacio para mejorar. Vean que el promedio de Latinoamérica es de 38 puntos, esto en una escala de 0 a 100. ¿verdad? Entonces, principalmente, pues, la conclusión inmediata de esa calificación es que existe mucho espacio para la mejora, ¿verdad? Y si vemos las calificaciones de los 4 pilares que son evaluados en el barómetro, se observa un poco que el comportamiento de gobernanza, los marcos regulatorios y las capacidades ligeramente superior a los temas de disponibilidad de impacto. El pilar de capacidades, que se ve acá que tiene una calificación más alta, hay un elemento importante a destacar dentro de la estructura del barómetro, y es que contiene indicadores primarios y secundarios, y primarios son todos los que nosotros durante la investigación recogimos los datos, y secundarios son algunos específicos que ofrecen información complementaria que proviene de otros estudios bien internacionales reconocidos. Capacidades es un pilar que tiene varios indicadores secundarios. Entonces, básicamente lo que quiero señalar acá es que esto que parece ser que muestra que las capacidades para los datos son más altas, en parte también hay una contribución de indicadores secundarios que tienen que ver con tecnología, con algunos procesos de digitalización, por ejemplo, acceso a telecomunicaciones, y eso precisamente, pues, más bien arrojó a que esto se muestre un poquito mejor quizás de lo que es, porque las capacidades en cuanto a las evaluaciones de indicadores primarios, que son propiamente el barómetro, pues muestran debilidades importantes. Ok, bueno. Si comparamos esa misma visión con el promedio global, y un caso también bastante positivo como el que es España, vemos ahí un poquito algunas historias distintas. Primeramente, en esa comparación con el mundo, vemos que América Latina está un poco ligeramente, digamos, por así decirlo, por arriba de ese promedio global. En algún sentido, vemos que la contribución de más de una década de trabajo de datos abiertos en la región ha contribuido a ese resultado. Principalmente, ven que en disponibilidad es donde hay un poco más de brecha en cuanto a lo que es América Latina y el mundo, alineado a ese punto, y también en lo que se observa en marcos regulatorios. Ok. En términos propiamente de esos marcos regulatorios de datos, también vemos que hay un balance positivo en América Latina. Acá en el gráfico, en las barras color amarillo, vemos que hay un balance positivo entre lo que es datos abiertos y protección de datos, por ejemplo, con calificaciones similares.
no así, digamos, en el comportamiento del mundo en la otra área, donde ha habido como una dominancia un poco más hacia lo que es la protección de los datos versus los datos abiertos. Y también otro efecto, o más bien otra situación interesante que detectamos en la región es esta debilidad que se observa en el intercambio de datos, que también es consistente con los resultados globales, pero debilidades en los marcos regulatorios que permiten el intercambio de los datos hacia el gobierno, dentro del mismo gobierno e incluso dentro de organizaciones también fuera del propio gobierno. En cuanto a los módulos temáticos, vemos que la región tiene un progreso importante en materia de finanzas públicas y contrataciones, ¿verdad? Esto lo podemos entender acá en la región gracias a la existencia de diversas o múltiples iniciativas en estas temáticas, y ahí en esa comparación con el mundo, pues observa un poco ese efecto positivo. Sin embargo, digamos, en los otros temas sí se puede observar que hay algunas debilidades, observando esas calificaciones promedio a nivel de región bastante bajas. Particularmente en el tema de información de empresas, incluso la calificación promedio de la región es inferior a la calificación promedio global. Y otros temas con calificaciones también bastante bajas, que tienen que ver con todos los aspectos de integridad política, acción climática y territorio. Cuando hablamos de estos módulos temáticos, no solamente estamos hablando de la disponibilidad de datos propiamente, ¿verdad? Que era que mencionábamos, sino que estamos hablando de los diferentes aspectos que evalúa el barómetro, ¿verdad? Nuevamente, marcos regulatorios alrededor de estos temas, disponibilidad de datos propiamente, capacidades en estos aspectos, y también el uso y el impacto que está causando los datos que están disponibles en esas temáticas. Si miramos propiamente todo el pilar de disponibilidad de datos, acá vemos los diferentes datasets que son evaluados por el barómetro, y podemos observar cuál es el comportamiento o la calificación que obtiene cada uno de los diferentes datasets que fueron evaluados. Ahí, la evaluación de los datasets, ¿verdad? No solamente son, o más bien es una evaluación amplia en el sentido de que se evalúan aspectos asociados al contenido, a la calidad del contenido de esos datasets, y también aspectos asociados a lo que hemos llamado siempre como, o los aspectos relacionados a datos abiertos, todos los aspectos de openness propiamente de los datasets. Entonces, nuevamente, no solamente son esos aspectos de openness que vienen del barómetro de datos abiertos, por ejemplo, sino que también se introducen muchos otros aspectos relacionados a contenidos propiamente, a la calidad del contenido de esos datasets. Ahí vemos, y estas calificaciones que ustedes observan en ese gráfico están planteadas en escala de 0 a 100. Entonces vemos que hay debilidades importantes en los datos relacionados a los beneficiarios finales de las empresas, los datos de lobby. El primero tiene que ver con el módulo de información de empresas, y el segundo de integridad política, versus, por ejemplo, los datasets que recibieron pues la mejor calificación en la región, que son los de contrataciones y los de presupuesto y gasto, todos los aspectos financieros públicos. Ok. Y una mirada un poco más detallada dentro de este pilar de disponibilidad, ya propiamente las preguntas que tienen que ver con condiciones de apertura, nos arroja un poco estos resultados que están acá. En la región, considerando los diferentes datasets y los países que teníamos en la región, eso es un total de 255 datasets. Y aquí lo que observamos es básicamente las calificaciones en diferentes temáticas de esos 255 datasets alrededor de todo el tema de openness.
Principalmente lo que podemos observar es bastante debilidad o desafíos, ¿verdad? En lo que está asociado a la licencia de los datos para su libre uso, que los datos estén disponibles como un todo, ¿verdad? En los aspectos disponibles en masa, y las herramientas para explorar datos también lo podemos notar acá como una debilidad importante en cuanto a esos aspectos de apertura. Esto es una mirada a los países que obtienen las mejores puntuaciones en la región. Si vemos propiamente los países, este es el top 4, por así decirlo, en América Latina. Y pese a que sus calificaciones son bastante cercanas, que es algo que podemos ver ahí en la calificación general, el comportamiento a la hora de ver más o menos cómo se comporta alrededor de los diferentes módulos que evalúa el barómetro y los diferentes aspectos, vemos también que hay diferencias importantes entre unos y otros, también ilustrando esos contrastes que tenemos en la región. Pero bueno, hay por supuesto, habría muchísima más información que compartir respecto a la situación. Pero bueno, el tiempo apremia, entonces básicamente acá lo que queremos también hacer es una invitación a que puedan, si no lo han hecho aún, a que puedan visitar el sitio globaldatabarometer.org para observar muchos más resultados, el reporte, descargar la data y conocer mucha más información. Voy a dejar mi parte hasta acá para darle espacio a Aura. Buenísimo, David, esta presentación y esta síntesis que bueno, que es justamente todo un desafío debido a la gran cantidad de datos que posee el barómetro y a la gran cantidad de información en distintas áreas bueno, que nos pintan un panorama de la región bien entremezclado, ¿no? Con algunos buenos casos, con algunas buenas áreas, y por otro lado con múltiples desafíos. Yo entonces voy a presentar ahora sí a Aura Martínez de GIFT. Aura tiene vasta experiencia en la apertura gubernamental, particularmente en el área de gestión pública, desde donde trabajó originalmente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México. Impulsó la mejora del índice de presupuesto abierto, ha apoyado a ministerios de finanzas de distintos niveles de gobierno y colaborado con organizaciones internacionales como la ONU, Transparencia Internacional, la OEA. Ahora es politóloga, internacionalista y cuenta con una maestría en Administración Pública de la Universidad de Columbia, y actualmente, como les decíamos, se desempeña dando soporte, apoyo a varios países en el marco de la alianza GIFT. Y bueno, es un honor recibirte y bueno, y conocer un poco más de lo que está aconteciendo en Iberoamérica con uno de los datos que aparentemente, o con una de las áreas que aparentemente le ha ido mejor, como es el área de presupuestos públicos. Así que te escuchamos ahora, todo tuyo. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Voy a permitirme iniciar mi presentación. Primero que nada quisiera dar un abrazo y atenta felicitación a todo el equipo del Barómetro. Es un esfuerzo descomunal. Recientemente en Misión estaba viendo que hay dioses que se dedican a las medidas desde en antiquísimos tiempos. Estoy segura que esas diosas y dioses han de estar muy contentos de ver este esfuerzo. Desde la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, nosotros en esta edición colaboramos como socio temático de el Barómetro para el módulo de finanzas públicas, que si bien en la iniciativa anterior se mencionaba un poquito el tema de los datasets de finanzas públicas, pues no se abordaba de manera integral y no se abordaba como un módulo en sí, con lo cual la aportación que daba era muy marginal. En esta colaboración, el objetivo y lo que nos parece se ha logrado es realizar una medida base de manera integral en los temas de finanzas públicas. Este módulo se valora en dos pilares, que son el de gobernanza y disponibilidad,
En la gobernanza lo que se busca es que se explicite la publicación, la necesidad de publicación de información sobre finanzas públicas en cualquier norma, ¿no? Y en disponibilidad que la información exista, que se publique de manera estructurada, que sea legible por máquina y que no tenga alguna restricción. Ahondando un poquito en estos dos pilares y por qué son muy importantes. La existencia de normas que exijan la publicación de información presupuestaria ha probado en nuestra experiencia desde la red ser fundamental, dado que si bien hemos visto que muchísimas y muchísimos campeones desde el lado gubernamental como desde el activismo y la sociedad civil organizada han logrado que se publiquen datos, esto no necesariamente significa que sea sostenible en el tiempo. Y en el mundo hemos visto cómo ha habido pasos hacia atrás, incluso con la existencia de estas normas, pero mucho más allá si no las hay. Lo que se cubre en este módulo en términos de gobernanza es de diferentes documentos, entre los que están el proyecto de presupuesto, el presupuesto aprobado, los informes que se entregan derivados del presupuesto en el año, el cierre de año y la ejecución de su forma más desagregada, que esto se diga de manera explícita que se requiere. Además de que se mandate que haya un proceso para publicación, que no se publique como cada quien decida, y que haya una agencia encargada de que se verifiquen los datos. Con esto también se busca que los datos sean relevantes en el sentido de que sean reales. Y también que sea información que se mandate, que se actualice de manera regular. En cuanto a disponibilidad, lo que se valora es que esté en línea, libre, gratuitamente, de manera oportuna, que existan versiones históricas y esta parte muy relevante que sea legible por máquina. Aquí damos la misma cobertura, pero se agrega que existan los gastos extrapresupuestarios, los gastos de las empresas públicas, que en muchos países, en particular en nuestra región, son muy relevantes, y que existan las desagregaciones, los cortes de la información que permitan su análisis real, como la clasificación económica, administrativa, es decir, quién lo gasta, funcional, el para qué, y de programas presupuestarias, así como que se apeguen a estándares internacionales, pues con fines comparativos. Y de manera muy importante y un tema de avanzada que ya desde este módulo de finanzas públicas se incorpora, es que exista desglose por temáticas transversales o por ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que permitan que se vincule la información del presupuesto con programas específicos o incluso con proyectos de inversión. Esto es un tema en realidad muy de avanzada que se está incorporando y que el barómetro ya nos permite medir desde ya. El promedio global en este módulo es de 49.3, con la puntuación más alta de 93.8. Aquí vemos en pantalla, aunque muy pequeño, cómo estamos todos y todas. Y por cada uno de los clústeres o agrupaciones del barómetro tenemos algunos líderes que en general están en la zona de los 90, pero la verdad es que lo que vemos es que si bien es uno de los promedios, como nos dijo David, bastante más altos en la generalidad del barómetro, pues hay muchísimas áreas de oportunidad y bastantes países que están por debajo de la línea media, con lo cual hay bastante oportunidad de mejora. Para los países de los que estamos hablando el día de hoy, que son los países de habla hispana de la clasificación considerada como iberoamericana, excluyendo Brasil y Portugal, en el entendido de que estos se verán por separado en un evento para países lusófonos. El promedio es de 60.9. Esto lo separa por 11 puntos y medio más arriba del nivel global y con una puntuación más alta para México, en este caso para este módulo, de 93. Es importante aquí mencionar, y estamos tomando en cuenta la descripción un poquito, que 10 de los 15 países que están en este grupo se encuentran por encima del promedio global y 4 de estos países se encuentran en el 10% de los países más altos, con lo cual esta región, esta clasificación de países, pues sí se encuentra más alta que la mayoría de las otras regiones. No obstante, es el segundo grupo con calificaciones más altas dentro de los clústeres elaborados por el barómetro. Solo 2 puntos abajo de la clasificación más alta, que como pueden ver es un clúster compuesto por la Unión Europea, el Reino Unido, entre otros. Pero bastante más arriba que el promedio global, como pueden ver en pantalla. Si lo dividimos por los pilares que comentaba, empezando por el de gobernanza, el promedio de esta
esta agrupación de países es de casi 54, con lo que está sí por arriba del promedio global, aunque no tanto como en el global, y también que este grupo se mantiene consistentemente como el segundo de mayor puntaje. Aquí lo que podemos ver es que sí cambia, si lo vemos con la gráfica de la valoración del módulo por completo, que tenemos a México, Perú, Guatemala, Paraguay en la parte más alta. Cuando ya nos dividimos por pilares, vemos que esto se modifica, teniendo Panamá el marco normativo, México, Perú, algunos se conservan, mejor evaluado. Esto nos da bastante luz en cuanto a quién tiene mejores marcos normativos, mejores esquemas versus quién logra una publicación superior o quién puede tener uno sin el otro. En el pilar de disponibilidad tenemos que igual el promedio está por arriba del promedio global, en este caso bastante más alto, y que también nos mantenemos con el segundo mayor puntaje de promedio a nivel global. Aquí también vemos que hay algunos países que se mueven del lugar, por ejemplo, Argentina toma una delantera, República Dominicana también sube bastante con relación al resto de los módulos, lo cual nos indica que aquí existen esfuerzos frontales para publicar información sin tomar en cuenta que exista, de manera proactiva, sin tomar en cuenta si existen o no marcos que lo deciden en específico, o en algún caso en el cual coincide la gobernanza con la disponibilidad, pues dando cumplimiento de manera extensiva al marco de la norma. Con esto, las tendencias generales que vemos en el módulo a nivel global es que sí se ha puesto a disposición del público muchísima información, independientemente de la existencia del marco legal. Esto pues nos dice que agentes de gobierno y sociedad civil han logrado que exista la apertura de facto, pero esto no quita que la necesidad de marcos legales completos y explícitos. En muchas ocasiones existen marcos legales o normativos, digamos, que mandatan la publicación de datos de manera ampliada, pero que no necesariamente se aplican o se entienden como aplicables para la información que tiene que ver con presupuestos. Y además, no necesariamente a la extensión a la que el barómetro en el módulo de finanzas públicas está midiendo, que es bastante ambiciosa, que incorpora empresas productivas del Estado, fondos extrapresupuestarios, etc. Esto en la experiencia mundial y a lo largo de los años y después de lo que hemos visto con la pandemia nos ha demostrado que si no contamos con marcos legales sólidos, no necesariamente esto es sostenible y corremos el riesgo de que todos los pasos andados por nuestras campeones y campeonas en esta zona, pues nos vayamos para atrás. En específico, en Iberoamérica esto se mantiene, entonces es una tendencia que se replica en esta agrupación de países, y vemos que hay países que sí, como en muchas, existe gran heterogeneidad y desigualdad como en muchos casos en esta medición, con lo que hay países muy debajo del promedio. Esto pues nos da marco a nuestros siguientes pasos. ¿Qué podemos hacer a partir de estas mediciones? Pues surgen oportunidades para establecer o hacer más institucionales, más permanentes también, los esquemas de colaboración entre usuarios y proveedores de datos. En específico sobre finanzas públicas, hemos notado que la colaboración entre estos grupos ha sido la que ha logrado la publicación de facto y que consideramos que también los compromisos que se han cristalizado en normas. La atención a los estándares internacionales para mejorar los marcos legales es clave. La promoción de asistencia técnica y aprendizaje entre pares, como ya se mencionó, ha sido clave para que esta región, en este caso, en particular en la parte que está en América, haya logrado superar bastantes brechas de información en los temas relacionados con finanzas públicas y construir además evidenciar más bien y utilizar las oportunidades en términos de tecnologías de información y comunicación. Esto va muy a la par de lo que David mencionó a nivel global en el tema de la visualización y herramientas para explorar los datos. Y con esto también el barómetro esperamos desencadene una dinámica de competencia virtuosa, de competencia hacia la cima, mediante también la promoción de conjunto de marcos legales, digitalización para la gestión de las finanzas públicas, tener sistemas que sean digitales desde inicio y por lo tanto pueden ser abiertos por default, y mejorar la cooperación entre los diferentes actores, sin ignorar que no solo son los gobiernos como proveedores de datos, sino también sector privado, sociedad civil y en general las personas usuarias. Con esto yo igual les dejo, estamos abiertos a
dudas, y me da mucho gusto también contar aquí con representantes del sector académico que estoy segura que le van a poder dar un uso más detallado y vincular este módulo con dinámicas muy relevantes que nos permitan hacer mejor activismo en este tema. Muchísimas gracias y devuelvo la mesa a Fabricio. Muchísimas gracias a ti, Aura, y algunas sorpresas, ¿no? Algunos países del sur global haciendo las cosas por lo menos a nivel de puntuación realmente bien, algunos países de América Latina también. Es interesante eso porque, bueno, a veces no se ve tan así, no se visualiza y es como bueno también ver eso, así como obviamente los distintos desafíos que enfrentamos en esta área, que obviamente la región lo presenta de manera desigual. Para seguir conversando un poquito sobre esto, quisiera presentarles a Juan Pablo Guerrero. Juan Pablo es el director de la Iniciativa Global para la Transparencia Presupuestaria, o GIFT por sus siglas en inglés, y bueno, es uno de los partners del barómetro. GIFT es una red compuesta por ministerios de finanzas, organizaciones sociales, instituciones financieras, que impulsa el avance de la transparencia presupuestaria. Juan Pablo en particular es una persona con múltiple experiencia en esta área de transparencia, fue fundador del IFAI, del Instituto Federal de Acceso a Información y Protección de Datos en México, y posteriormente fue secretario general de dicho instituto, además de haber trabajado como está a cargo del programa de apoyo técnico a los gobiernos en la Alianza para el International Budget Partnerships, la Alianza para los Presupuestos Internacionales, y allá, un tiempo atrás, también fue docente e investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE, en la Ciudad de México. Mucho más atrás en el tiempo, Juan Pablo fue también reportero y corresponsal de medios informativos en Washington y París, donde hizo su maestría y doctorado en Johns Hopkins y Sciences Po. Juan Pablo, bienvenido, muy agradecidos de que estés por aquí. Y para abordar esta pregunta, este primer espacio, tal vez como lanzarte una pregunta donde veíamos el barómetro muestra de alguna manera que el esfuerzo que comunidades como la que ustedes lideran ha pagado de alguna manera en términos de apertura y en algunos casos uso de estos datos para la transparencia fiscal, si se quiere. Pero por otro lado, seguro también hay aprendizajes. Y por un lado, ¿qué aprendizajes han tenido hasta la fecha de esta experiencia y qué podemos esperar para los próximos años? Es decir, hacia dónde, en función de la evidencia que tenemos, debe evolucionar este campo. Adelante, Juan Pablo. Muchas gracias por la muy generosa presentación. Buenos días a todos. Estoy muy contento de formar parte de esta presentación porque efectivamente, como ya lo mostró con detalle Aura, desde un principio formamos parte del esfuerzo que a tantas organizaciones ha congregado. Aquí, a la gratitud, quiero subrayar, ya lo mencionaste, pero repito nuestro reconocimiento a Silvana Fumega y Nicolás Grossman, que hicieron un gran trabajo para poner este reporte junto. En cuanto a lecciones, Fabricio, en nuestra región es claro que el gobierno actúa mejor cuando está obligado a actuar. Si no hay el mandato preciso, el procedimiento establecido, es difícil tener una política orientada hacia la transparencia de datos abiertos que naturalmente va en contra de la naturaleza de las organizaciones gubernamentales. Es evidente que la transparencia hay que exigirla con mandatos establecidos. Así que hacia el futuro hace falta marcos legales que obliguen a los gobiernos a que publiquen cómo gastan en formatos abiertos. Pero no basta. Hace falta, como lo mencionaba Aura, ¿quién verifique el cumplimiento? Que alguien más, no el ejecutor, supervise y asegure que se cumple el mandato en todo su alcance. Si no, nos vamos a ver ante una forma de cumplimiento a la que, por desgracia, nos hemos acostumbrado, por lo menos en México, en materia de transparencia es frecuente. El cumplimiento se convierte en cumplo y miento. Para evitarlo, pues, es necesario
un marco legal que obligue y que integre la supervisión y eventualmente la sanción en caso de incumplimiento. Ahora, tan importante como esto, y particularmente en este rubro de la transparencia en formatos abiertos, se requiere de una demanda fuerte por parte de los usuarios, la sociedad civil, y una exigencia sobre la necesidad de esos datos. Son datos públicos, pertenecen a la gente, pero hoy todavía hay que exigirlos y hay que apuntalar la demanda. Y en esto lo que hemos visto es que la colaboración entre sociedad civil y gobierno ha probado ser un recurso sumamente fructífero. Como se ha dicho en el campo de los datos abiertos, muchas veces aportan mucho, tanto más las organizaciones de sociedad civil, el sector privado, y tenemos muy buenas experiencias de esa colaboración que además tienen un efecto de educación para las dos partes o para todas las partes intervinientes. Finalmente, hacia el futuro, yo creo que hay que seguir con este tipo de herramientas como el barómetro, que compare rigurosamente eh, el desempeño de los países y nos ayuda a identificar campeones, exhiba a los que van arrastrando los pies y, muy importante, nos dé pautas para la forma de avanzar. La presión entre pares aquí es muy importante. Por ejemplo, Brasil está debajo de Honduras, pero arriba de Uruguay, y todos estos están abajo, por ejemplo, de México. Cuando planteamos esto en las reuniones de trabajo con servidores públicos, hay un cierto pique y luego a la hora del café, pues ¿cómo le hiciste? Y empieza una colaboración que nos parece debe continuar. Ahora, las formas y estándares internacionales deben ponerse constantemente al día. Es un campo sumamente dinámico y ahí tenemos una tarea nosotros que estamos, digamos, impulsando la estandarización y la actualización de estos de estos de normas, digamos. Y en síntesis, me parece que después de esta primera tendencia en donde de una forma casi espontánea y por políticas públicas bien lideradas en nuestra región se dio a la publicación de datos abiertos, ahora falta su institucionalización. Y ahí, como decía, su plasmar estas obligaciones en marcos legales y en regulaciones secundarias y construir instituciones de vigilancia que las garanticen. Por último, subrayaría la importancia de educar tanto a servidores públicos como a sociedad civil, y para nosotros en esa parte de divulgar esto de una forma que sea más constructiva, hay que saber vincular los datos, y eso lo hace bien el barómetro en cuanto a su medición, pero falta ahora el análisis que vincule medio ambiente con gasto, inclusión con gasto, compras con rendición de cuentas. Así creo que lograremos despertar el interés necesario para fortalecer esa demanda, y eso tendrá un positivo impacto en la vida democrática de nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Pablo. Muy interesante esta última reflexión también acerca de la conexión entre dónde van los recursos y los temas relevantes, ¿no? Y qué tantos recursos van y bueno, y qué tan fácil o no a veces es seguir ese flujo del dinero. Entonces, interesante ahí, en el barómetro hay un montón de datos e información que permiten justamente seguir profundizando en esto, es solamente el puntapié inicial. Conectado con estos temas también de rendición de cuentas, de uso de dinero público, me gustaría ahora invitar a nuestra colega Camila Salazar a responder algunas preguntas. Camila es analista de datos principal en la Open Contracting Partnership, la Alianza para las Contrataciones Abiertas, una entidad que ha trabajado a nivel global en la apertura de datos de contratación. Ella es encargada de apoyar a usuarios y gobiernos a nivel global a adoptar un enfoque basado en datos para mejorar los resultados de las compras públicas. Anteriormente, Camila fue analista, consultora y capacitadora en materia de datos abiertos en América Latina. Camila tiene una maestría en Ciencias Sociales de Datos Aplicados en la
Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres. Bienvenida, Camila. Y bueno, aprovechando que seguimos hablando entonces de cómo se sigue el dinero, de cómo fluye el dinero o los recursos públicos, justamente las contrataciones públicas son un área que también revela una mejora sensible, que también demuestra que el esfuerzo que ha puesto una comunidad de gente, como UCP, como varios colegas que han trabajado en esto en América Latina, como GIVOS, la OEA, etcétera, han hecho un gran esfuerzo por desde distintos ángulos avanzar en la apertura de datos de contratación. Pero bueno, tal vez una reflexión sobre eso y después pensar un poco cómo luce esto en el día a día de quienes trabajan con datos y cuáles son los desafíos que quedan aún pendientes. Camila, todo tuyo. Muchas gracias, Fabricio, y muchas gracias a todos y todas los que nos acompañan hoy. Creo que tal vez para reflexionar un poco, nosotros desde OCP hemos trabajado con diferentes agencias de compra y también diferentes actores de sociedad civil, de multilaterales, de sector privado, y lo que nosotros tratamos es de impulsar no solo la apertura de datos de compras, sino ver cómo estos se usan precisamente para promover reformas de impacto en políticas públicas, cómo esto se refleja en una mejora en la calidad de bienes y servicios para la ciudadanía en general y cómo esto también ayuda a que la publicación de esos datos constantemente mejore. Y creo que lo que hemos visto en la región, y esto se refleja un poco en los resultados del barómetro, es cómo en los últimos años ha habido procesos de digitalización de las compras, tanto implementando nuevos sistemas transaccionales, y que eso precisamente ha facilitado la publicación de datos en formatos abiertos. En este trabajo regional creo que también es importante resaltar que los países que logren no solo publicar los datos, sino también promover el uso, que eso es precisamente dos dimensiones que evalúa el barómetro. No solo es tener los datos publicados, sino ver cómo estos se utilizan por diferentes actores. Y digamos, los países que han logrado no solo publicar, pero que también tienen un uso más institucionalizado o más participación de diferentes actores de sociedad civil, son los que precisamente tienen mejores resultados. Y si uno ve el ranking, países como que lideran la lista, no solo a nivel regional, sino a nivel global, como el caso de Paraguay, Colombia, Chile, México, todos son países que publican sus datos de compra en formato estandarizado. Ahí la excepción, digamos, de América Latina es Brasil, pero bueno, pues ese es un caso especial y que además está en formato abierto. Entonces, lo que vemos es precisamente cómo integrar esas dos dimensiones, la publicación con el uso, es lo que da mejores resultados. Y pues nosotros desde OCP hemos documentado precisamente cuáles son esos resultados, mejorando la competencia, mejorando la reducción de precios en diferentes sectores, como en el tema de salud. Y creo que durante la emergencia también fue clave y vimos la importancia de cómo esta publicación de datos o los países que han avanzado más en la publicación, pues les fue más fácil identificar y publicar, en este caso, los datos de emergencia y monitorear el gasto público. Creo que también algo a resaltar es que países que tal vez por el tiempo de recolección, digamos, de los datos del barómetro, digamos, no se refleja tal vez en los resultados, pero que refleja muy bien cómo este avance se puede dar en un periodo corto de tiempo. Creo que es el caso de Ecuador, que precisamente con la emergencia inició un proceso de divulgar sus datos primero de la emergencia, de las compras de emergencia, y eso ha culminado a que, por ejemplo, el año pasado ya tengan una publicación de casi el 87% de todo lo que se transa en compras públicas en formato abierto, y eso acompañado de iniciativas de uso de parte de gobierno y sociedad civil. Creo que en cuanto a los desafíos, uno de los desafíos claros es que si bien el tema de contrataciones públicas y los datos es uno de los conjuntos que puntúa mejor en el barómetro, igual hay muchos, o sea, no es que nos sacamos un 100 en la nota, sino que hay muchísimo avance y mejoras que todavía se pueden hacer. Es clave aumentarla, no solamente, bueno, que haya un conjunto de datos de compras disponibles, sino cómo mejoramos la calidad de ese conjunto de datos, que se divulguen no solamente las diferentes etapas del proceso de compra y que eso permita, pues, trazar mejor cómo se gasta el dinero público en las diferentes etapas, que esos datos tengan la calidad, que sean publicados con exactitud y en métodos de acceso, pues, de fácil acceso para la ciudadanía. Creo que también algo importante
es, que lo mencionaron los diferentes panelistas que han hablado, es cómo se fortalecen esos esfuerzos en materia de digitalización para mejorar la interoperabilidad con otros sistemas de gestión de finanzas públicas. Esto es clave porque no es solamente utilizar un sistema transaccional de compras, sino ver cómo se pueden vincular y hacer estos sistemas interoperables con el presupuesto, con los pagos finalmente a proveedores, de forma que haya una mejor trazabilidad del gasto público. Algo también clave que se vincula con otro de los conjuntos que fue uno de los peores, digamos, de los menos disponibles en la región, es que es clave en la región también cómo regular mejor los conflictos de interés. Las compras públicas, como sabemos, pues es uno de los principales riesgos de corrupción, si no el principal riesgo de corrupción de los gobiernos. Y pues entonces es clave poder no solamente conocer, bueno, cuáles son los proveedores que se adjudican y que esa información está disponible, sino llegar al detalle de cuáles son los beneficiarios finales de esos contratos públicos. Entonces, por eso es clave impulsar no solo, bueno, ver cómo existen registros de beneficiarios finales en los diferentes países, que estos estén disponibles en formato abierto y cómo esto se puede vincular con los datos de contrataciones. Creo que ese es un desafío clarísimo y en el que pues esperamos seguir trabajando con diferentes actores y organizaciones que también trabajan en este tema. Y creo que algo también clave relacionado con la importancia de tener normativa clara que impulse a la divulgación de datos. Creo que es claro y quedó clarísimo en la emergencia, es tener claridad sobre la normativa en estos casos de excepcionalidad, porque en muchos casos lo que se evidenció fue pues que precisamente estos métodos de contratación un poco más opacos que, o tal vez no opacos, sino que buscaban agilizar el proceso de compra, pues eran muchísimo más opacos. Entonces es ver cómo se hace claridad en esta normativa para casos excepcionales, de forma que se puedan agilizar los procesos, pero que esto no vaya en detrimento de la publicación y divulgación de los datos que tienen que estar abiertos. Entonces creo que así, digamos, resumiría un poco tanto, digamos, cómo vemos nosotros el uso, la publicación, pero también los desafíos en la región y cómo, digamos, la idea es trabajar en cómo avanzar y mejorar en las diferentes dimensiones de la publicación, cómo hacemos los datos más disponibles, pero también cómo aumentamos la granularidad, la calidad de esos datos y finalmente cómo estos se usan para lograr reformas de impacto a nivel regional. Buenísimo, Camila, la verdad que súper valioso el enfoque y naturalmente, bueno, todo el trabajo que aún queda por hacer a pesar de los avances. Y bueno, es todavía una deuda pendiente que queda en América Latina, muy a pesar de, como vos bien decías, digamos, los avances realizados y sobre todo esta idea de, por un lado, la pandemia afectando los procesos de contratación con estas nuevas modalidades, y por otro lado también algunos buenos ejemplos que emergen de la colaboración también junto con la sociedad, bueno, que son también súper relevantes y ojalá también se puedan replicar. Para ahora sí, cruzar un poco el Atlántico y ver un poco la situación de manera más comparada. Quisiera invitar a nuestra colega Helen Darbyshire a compartir con nosotros parte de su experiencia. Helen, además de haber sido su organización una de las socias claves en la implementación del barómetro, Helen es una activista en materia de derechos humanos que se especializa en el acceso a la información pública y trabaja para sociedades abiertas y democráticas con gobiernos participativos y que rindan cuentas. Ella estableció o fundó, mejor dicho, Access Info en Madrid en el año 2006, con el objetivo de promover el acceso a la información pública alrededor de Europa y el mundo. Anteriormente, Helen trabajó como directora de campañas en distintas organizaciones de la sociedad civil, como Artículo 19, y también en la Fundación para la Sociedad Abierta, o la Open Society Foundation. En este recorrido amplio, Helen ha dado su consejo, experiencia y trabajado con organizaciones como la UNESCO, el Consejo de Europa, OSCE, el Banco Mundial, así como un gran número de organizaciones de la sociedad civil, y ha sido fundadora de la red de activistas por la libertad de acceso a la información, del cual también fue presidenta.
y actualmente Helen participa en el comité de la Alianza para el Gobierno Abierto, el comité directivo, y así como es chair de la Coalición de Naciones Unidas, UNCAC, que trabajan para combatir la corrupción. Helen tiene estudios en filosofía de la ciencia y psicología de la Universidad de Durham en el Reino Unido, y actualmente, como decíamos, vive en Madrid. Helen, bienvenida. Justamente para charlar un poco de la perspectiva comparada entre Europa y América Latina, queremos consultarte un poco cuáles son los desafíos comunes que tenemos a ambos lados del Atlántico, y cómo ves tú la evolución de esta agenda por el lado europeo. Helen, bienvenida. Muchas gracias, Fabricio. Buen día, buenas tardes desde Madrid a todos y todas. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Ok, genial. Gracias por la invitación de estar aquí con vosotros y vosotras esta tarde de Madrid. Ha sido un gran placer para Access Info coordinar unos 27 países. Un placer trabajar contigo, Fabricio, con Silvana, con todo el equipo. Como sabemos todas las personas que han trabajado en esta nueva iniciativa, ha sido mucho trabajo y da mucha ilusión ahora poder analizar y hablar de los resultados, porque creo que con esta es la primera vez que tenemos tanta información detallada, no solo sobre los datos, pero también es muy importante el contexto y el uso de estos datos para entender todo el ecosistema de datos abiertos hoy en día. Hay diferencias y similaridades. Europa en general, hemos visto ya los resultados de España, que tiene una nota un poco mejor que el promedio de la región de América Latina. Europa en general tiene resultados un poco mejor, aunque no deberíamos exagerar, las diferencias no son tan grandes. Yo creo que francamente deberíamos ahora, hoy en día, en el año 2022, como ciudadanas, podríamos esperar mejores resultados y mayor apertura de datos. ¿Dónde ha sido Europa? Está especialmente bien. Hay similaridades en cuanto a información sobre finanzas, por ejemplo, el gasto de dinero público, en cuanto a la gobernanza de datos abiertos y las capacidades que tienen las administraciones públicas. Y se puede ver, y eso yo creo que Juan Pablo, así como Camila, han hablado de las obligaciones de publicar información, y se puede ver en la región europea el efecto de Bruselas, el efecto de las normativas que provienen de la Unión Europea obligando a estados a publicar ciertos datos. Con lo cual, por ejemplo, en temas de licitaciones públicas, contratación pública, en general tenemos una apertura de datos que está mayor que en otras regiones. También es todo el trabajo de organizaciones como OCP, pero también lo que hacemos en Europa, la oportunidad que tenemos en Europa en la sociedad civil es impulsar y trabajar con las instituciones europeas para tener normas directivas que requieren la publicación de información. Donde no tenemos estas normas todavía, por ejemplo, no hay normas que requieren la publicación de registros de lobby, hay mucho menos información
hay mucha menos regulación del lobby y no tenemos los datos necesarios. Con lo cual se ve claramente los beneficios y las cosas que todavía son tareas pendientes. Una de las otras conjuntos de datos que no está disponible en la región europea y evidentemente es algo súper importante hoy en día, son datos sobre vulnerabilidad climática y los datos relacionados con la lucha contra el cambio climático. Creo que esto cambiará durante los próximos años porque ahora hay muchas nuevas iniciativas desde los países europeos, impulsados también por la guerra en Ucrania y la necesidad de cambiar nuestras fuentes de energía y no depender tanto del petróleo ruso. Pero a la vez ya con la recuperación de la pandemia, que de hecho con datos sobre la pandemia en Europa está bastante bien, y ahora con la recuperación de la pandemia el enfoque es en el cambio climático y estoy segura que vamos a poder mejorar estos datos que francamente no han sido muy buenos. Donde tampoco tenemos resultados satisfactorios en Europa es el uso de los datos, el uso por la sociedad civil, por las empresas, por los periodistas de investigación. Y ahí precisamente el problema es que la información más útil, la información como información sobre el lobby, información sobre quiénes son los dueños de las empresas, es precisamente la información que es menos accesible. Es una gran frustración para la sociedad civil y para las ONGs trabajando en cambio climático necesitan estos datos. Con lo cual creo que hemos logrado publicar los datos, digamos, menos controvertidos, menos sensibles, que van a llevar a menos críticas de los políticos, pero cuando se trata de los datos que necesitamos para controlar, para la rendición de cuentas, ahí tenemos todavía mucho trabajo por hacer. También necesitamos más formación de la sociedad civil y los usuarios para que puedan utilizar mejor los datos que sí están disponibles. Desde Acceso hacemos mucho trabajo con periodistas, con ONGs, para ayudarles en publicar en procesar e investigar esos datos que sí están disponibles. Quiero terminar mis comentarios con algo sobre las amenazas, porque estamos esperando o pensando que tal vez la publicación de datos abiertos en esta edad de la información va a ir siempre por tener más información y más información. Pero no es necesariamente así. En Europa, en este momento, la gran amenaza es la protección de datos personales. Estamos viendo, por ejemplo, una reticencia mayor cada día, cada año, de publicar cualquier conjunto de datos que incluye nombres de personas. A pesar del interés público en tener esta información, se puede pensar, por ejemplo, en los nombres de los beneficiarios de diferentes subsidios. En Europa tenemos en este momento publicados los nombres de los beneficiarios de subsidios agrícolas. Pero hay reticencia en publicar eso. Los dueños últimos de las empresas, justo en el momento cuando hemos visto la utilidad de tener esos datos, porque se puede ver quiénes son y dónde están los oligarcos rusos, estamos viendo en un litigio en el Tribunal Europeo de Justicia la posibilidad de tener un fallo que va a decir que no se puede publicar esta información en formatos completamente abiertos. Y solo se puede dar esta información, esa es la propuesta en este momento del abogado general, que es el abogado que da consejos al tribunal, la propuesta
solo permitir acceso a personas que se identifican. Esto para los periodistas de investigación va a ser algo muy grave. Se puede imaginar también que las declaraciones de bienes o la información sobre todas las sanciones por corrupción. Si empezamos a tener un problema con protección de datos y no se puede tener acceso a muchos tipos de datos, que incluso cuando los nombres son nombres de personas que son políticos o personas expuestos políticamente, eso va a ser un gran problema. Esto es el reto que tenemos ahora en Europa. Tenemos de un lado, es fantástico como ciudadanas, tener protección de nuestros datos personales, una protección fuerte de nuestros datos personales, pero a la vez no queremos ver un tipo de casi abuso de esta protección para cerrar el acceso a la información que necesitamos para la rendición de cuentas de la actuación de los gobiernos. Esto es una cosa que creo que podríamos seguir hablando, porque yo sé que con el efecto de Bruselas, donde Bruselas marca los estándares en cuanto a temas como protección de datos, muchas veces hay un seguimiento de eso en la región de las Américas. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir estas reflexiones con vosotros y vosotras. Gracias. Gracias a ti, Helen. Nada mejor dicho que todo lo bueno en su justa medida, ¿verdad? Y sin duda la protección de datos personales es algo muy bueno. Es una de las áreas que América Latina sin duda puede mejorar, pero bueno, si eso colide o colisiona con otros principios de la responsabilidad de los gobiernos, transparencia, también es complejo. Y sin duda, Europa es una de las regiones que más se miran, sobre todo a nivel de regulación, así que estamos atentos a eso. Muchísimas gracias por compartir. Voy a pasar ahora a un colega que también ha estado apoyando a estas iniciativas por largo tiempo y fue miembro del comité asesor del Barómetro, Arturo Muente Kunigami. Arturo tiene más de 20 años de experiencia de desarrollo en áreas como telecomunicaciones, servicios financieros y también en materia de desarrollo abierto. Se desempeña como especialista senior en modernización del Estado en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde lleva adelante distintos proyectos en materia de gobierno digital, registros civiles e identidad y análisis de datos. Anteriormente, Arturo trabajó como funcionario del Banco Mundial, liderando el diseño e implementación de productos de conocimiento y proyectos de inversión en áreas también como telecomunicaciones, servicios basados en tecnología de la información y ciudades inteligentes en varios países del mundo. Arturo es economista por la Universidad del Pacífico en Perú y tiene una maestría en negocios de la Universidad Emory en los Estados Unidos. Arturo, bienvenido, muchísimas gracias por sumarte. Y para alguien que ha trabajado tanto tiempo en temas de desarrollo y que ha venido acompañando esta agenda de datos casi desde su nacimiento, tal vez una de las preguntas clave para ustedes tiene que ver un poco con las debilidades que marca el barómetro, sobre todo a nivel regional, pero pasa en varias regiones, en materia de las capacidades de los países. Y ahí, por un lado, queremos preguntarte qué hemos aprendido de la inversión en materia de capacidades en áreas como datos abiertos, privacidad, gobierno digital, en este último tiempo, y bueno, y hacia dónde deberíamos canalizarla a la luz de los resultados que tenemos. Adelante, Arturo. Muchas gracias, Fabricio. Quiero empezar agradeciéndote a ustedes, a Hilda, por la invitación, felicitándolos por el esfuerzo y por la culminación de este trabajo tan importante del barómetro de datos. Por supuesto, Silvana, un trabajo encomiable y felicitaciones a ella y al equipo. Una de las cosas que hemos dicho desde siempre, desde hace varios, yo diría, años, es la necesidad de tener este enfoque integral que creo que el barómetro está adoptando. Creo que el comentario que hizo Helen hace un ratito, se responde en parte con esa visión integral, con esa capacidad de poder
discernir entre dónde termina lo que tú decías, ¿no? Todo en su justa medida. Entonces, ¿cuál es la justa medida de protección? ¿Cuál es la justa medida de apertura y acceso? No es una pregunta sencilla, pero no se resuelve sin conversación y sin un enfoque integral que permita esa coordinación. Lo otro que quiero destacar antes de responder tu pregunta es la cantidad de información que hay en el portal del barómetro de datos que se ha recogido, la presentación de David y su alusión al número de datasets, a los miles de datos que se han revisado y que están en el portal. Yo sinceramente creo que no hay presentación que pueda mostrar o explotar todos los datos que hay. Es de verdad que un esfuerzo bastante encomiable y los invito a todos los que estén viendo a entrar, navegar y explorar esos datos que están muy ricos. Sobre tu pregunta en particular sobre capacidades, en el año 2012, eso ya hace 10 años, ¿sí? El Harvard Business Review tuvo una portada que decía que la ciencia de datos era el trabajo más sexy del siglo XXI. ¿Sí? O sea, esto no es nuevo. No debería sorprendernos que hay una necesidad, por un lado, de científicos de datos o de análisis de datos, y por otro lado, una relativa escasez que se muestra en estos indicadores de capacidad, tanto más en sector público, pero también en sector privado. Hemos tenido nosotros el gusto de poder trabajar con algunas empresas en algunos países, y la verdad es que ellos también sienten esta necesidad y escasez. Uno de los temas que tal vez no se refleja tan bien, aunque yo creo que es parte de la causa por la que no estamos tan bien en la región, es que no solamente se trata del talento mismo en análisis de datos, sino también la capacidad de reconocer la importancia del análisis de datos en la gestión, en el diseño de política pública, en el monitoreo, en la toma de decisiones, etc. Entonces, si no tenemos nosotros una capa, digamos, media o alta dirección, ¿no? Desde servidores públicos de mando medio, de alta dirección, que entiendan el valor de los datos a la hora de hacer política pública, tomar decisiones, evaluar y analizar productos y servicios, no vamos a poder hacer mucho, porque entonces no van a venir esas capacidades al sector público, y es algo en lo que hemos estado trabajando. Entonces, ¿cómo cambiar eso? Yo creo que pasa por un cambio que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? De cultura. Es entender el impacto que tienen los datos en la manera de hacer las cosas y cómo ese impacto implica tal vez un cambio en la manera de estructurar la toma de decisiones, en la manera de tomarlas, en la manera de medir política pública. Y eso se puede ir salvando con intervenciones, digamos, de corto plazo, bootcamps, digamos, políticas de corto plazo, pero lo cierto es que es un problema estructural que debe ser atacado desde un inicio. Lo que necesitamos por ahora, obviamente, es tener mandos medios y altos en el sector público y en el sector privado que entiendan la importancia de los datos, pero deberíamos apuntar hacia esas mismas personas con las capacidades para poder ellos mismos entender y hacer y tener digamos, esas capacidades, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en la región? Y lo pongo como ejemplo, no para necesariamente, digamos, decir lo que estamos haciendo en el BID, pero yo creo que muestra un poco los esfuerzos que hay. Es cierto que a pesar de que el score es relativamente bajo, como dijiste, y se vio en la presentación de David, es uno de los indicadores, digamos, relativamente más altos dentro de todo lo que pasa en la región, el de capacidades. Y si bien es cierto que hay algunas fuentes secundarias que empujan quizás un poco el indicador, incluso cuando las sacas, no es que estemos muy atrás. Hay digamos, razones para pensar que esto está, digamos, siendo atendido, tal vez no en el ritmo, en la intensidad y en la manera que podría,
y tiene mucho que ver con lo que dije al inicio, ¿no? Esto no es un problema nuevo, el tema de la ciencia de datos viene desde hace tiempo. Entonces, en el BID tenemos nuestra visión 2025 que incluye transformación digital, incluye capacidades en gestión de datos, capacidades en transformación digital. Se ha creado la Academia BID para hacer este tipo de cosas y estamos trabajando con los gobiernos en lo que dije, no solamente en la creación, que lo estamos haciendo también, de equipos de análisis de datos en los países, en las estructuras del sector público, sino también en tratar de entrenar a esos funcionarios públicos de mando medio y alto, los que toman las decisiones, a entender la importancia de tomarlas basados en datos, ¿no? Entonces eso es algo que yo creo que a veces se escapa un poco porque el énfasis está, no sin razón, en la escasez que hay en talento de datos. Y es cierto, hay una escasez. Yo dibujo el paralelo porque tal vez tiene un poco más de tiempo, por lo menos en lo que yo he visto con ciberseguridad. Hay países, yo creo que va a pasar lo mismo con talento de datos en sector público. Hay países donde se asume que la captura de talento, la atracción de talento en ciberseguridad es simplemente para que luego el sector privado los vaya, digamos, se vayan canalizando hacia el sector privado. Y es probable que eso sea digamos, una dinámica que se puede repetir, porque sí vemos una escasez general en talento. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que tenemos que empezar a trabajar en un enfoque integral. O sea, la intervención de género me pareció buenísima porque yo creo que muestra la necesidad de tener ese balance, de entender, ya les decía, tengo una opinión distinta y a lo mejor podemos conversar después sobre esto, pero entender dónde termina y dónde empieza la protección, dónde termina y dónde empieza la apertura, dónde termina y dónde empieza la compartición, donde, digamos, todas estas conversaciones de datos de las que hemos hablado varias veces. Y por último, cierro diciendo que esto no se soluciona sosteniblemente y en el largo plazo con estas intervenciones muy puntuales de entrenamientos específicos o bootcamps para funcionarios públicos o creación, o digamos, o incluso proyectos con entidades multilaterales muy puntuales. Esto requiere una política pública en datos integral y que incorpore como pilar el tema de capacidades y de talento, como hemos visto en muchas de las estrategias de datos que tienen los países que tienen estrategias de datos, ¿no? Entonces, termino de nuevo felicitando el esfuerzo. Yo sigo pensando que aquí hay muchos datos y que podemos tener muchas conversaciones sobre los datos que tiene ahorita el barómetro de datos, y los felicito de nuevo por este enfoque integral y global sobre la situación de los datos en la región. Gracias. Esa situación del sector privado, ¿no? Digamos que la escasez es general, no solamente para lo público, en materia de talento, y bueno, también esta perspectiva de las inversiones que están, de alguna manera, se están requiriendo en la región, pero también a nivel comparado. Para hablar justamente de lo que está aconteciendo en un país en particular, quiero justamente invitar a Claudio Reyes a compartir con nosotros acerca de lo que acontece en Chile. Claudio es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile y además estudió finanzas internacionales en la Universidad de Manchester, en el Instituto de Ciencia y Tecnología, y se ha formado como ejecutivo en la Kellogg School of Management en la Universidad de Northwestern. Actualmente, Claudio es el Nobel Director de Datos de la División de Gobierno Digital del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia de Chile, y anteriormente fue Superintendente de Seguridad Social, suceso, por más de 6 años, como alto directivo público donde lideró la transformación digital de la institución. Anteriormente fue subsecretario de Previsión Social a cargo de la reforma previsional, y también se ha desempeñado en el sector público en Cercotec, en el Ministerio de Desarrollo Social y en el Banco Central de Chile y en el Ministerio de Hacienda. También ha trabajado en el sector privado como ejecutivo en entidades financieras chilenas y extranjeras, y director de varias empresas
además de ser consultor para varios organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial, entre otros. En lo académico ha sido investigador de Flaxo y profesor de la Universidad Mayor allí en Chile. Claudio, bienvenido, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que Chile está en pleno desarrollo de nuevos planes de gobierno digital y en particular de infraestructura de datos, y un poco atando todo esto que hemos venido viendo, ¿no? de lo global, de lo regional, a lo particular, al caso chileno. ¿Qué información le aporta el barómetro para esa planificación y bueno, qué resultados esperan obtener a mediano plazo? ¿Hacia dónde se encamina Chile? Muchas gracias, Fabricio, y gracias a todos por la invitación y tener esta oportunidad de poder hacer este comentario respecto del barómetro. En primer lugar, yo quisiera valorar el instrumento. Creo que es una importante iniciativa que permite orientar el uso de datos para el bien público. Tal como se menciona en el documento, yo también comparto la idea de que los datos son un bien público en sí mismo. Y al mismo tiempo quizás mencionar que el barómetro ha sido un tanto generoso, diría, en particular con el caso de Chile, porque probablemente tenemos alguna posición destacada en algunas transparencias de algunos datos, pero hay algunas dificultades, particularmente yo diría, no tanto en las capacidades, sino en la necesidad de reducir las llamadas brechas culturales. Creo que algo se ha dicho en este tema, Arturo se refirió a este tema de las brechas culturales, y quería concentrarme un poco en este concepto. Cuando se refiere a brechas culturales, como digo, no me refiero tanto al conocimiento, a las brechas digitales, sino más que nada a la disposición de compartir datos, a utilizarlo en políticas públicas. Muchas veces los datos se niegan basados en excusas legales, algunas veces también en excusas tecnológicas. Pero esta disposición, como dice también Arturo, se basa en que los mandos medios, las altas direcciones, estén en la disposición de aportar los datos, pero también se basa en un tema que se menciona quizás no tan profundamente en el barómetro, pero sí es una línea de los pilares de acción que se consideran, que es el tema del liderazgo. Y el liderazgo está vinculado concretamente con el tema de la gobernanza de datos, con la gestión de los datos, con el intercambio, con la disposición de datos abiertos y cómo se datan estos datos. No se trata solo de tener un marco jurídico, que sin duda ayuda mucho, sino también es cómo se recolectan estos datos, cómo se están intercambiando estos datos. El barómetro constata que existan estas normas y se constata que existen leyes de protección de datos personales, pero cuando hablamos de la institucionalidad, no estamos hablando de en qué pueda ejercer este liderazgo, quién puede establecer las instrucciones para actuar, la obligación que mencionó Juan Pablo en su momento, ¿no es cierto? Y a la vez, por cierto, mantener las libertades necesarias para que los datos se gobiernen y se utilicen para el bien público. Hay un tema cultural arraigado, esta mirada de silo, de parcela, de un compartimiento estanco, por múltiples razones, financieras, jurídicas, de privacidad, que implica no coordinarse con el otro, y a veces ni siquiera coordinarse consigo mismo, lo cual parece hasta paradójico. Construir soluciones que no conversan unas con otras, y solicitarle repetidamente al ciudadano el mismo dato que el Estado ya posee. Algunos países tienen alguna institucionalidad, pero no es la realidad de todos los países, y creo, con mi poco conocimiento todavía del área, que han existido algunas experiencias fallidas en términos de instalación de esta institucionalidad. El fenómeno, el barómetro, digamos, aporta esta información, y en Chile lo que nosotros queremos avanzar hacia una gobernanza de datos a través de establecer una institucionalidad específica. Hoy día tenemos una ley que va a estar entrando en vigencia este año, tenemos un marco regulatorio, pero creemos que desde el punto de vista de la institucionalidad en materia digital nos falta. Se cree, es necesario crear una instancia de gobierno de datos. Hay una que se está encargando de la protección de los datos, que está también reformándose y avanza hacia una agencia de protección de datos, y puede ser, por cierto, como dice Helen, una amenaza.
pero falta la instancia que impulse el uso de los datos a través de la interoperabilidad, particularmente en relación a los datos abiertos. Nosotros tenemos muchos datos de lobby, de compras, que están arriba, pero hay una cantidad de datos que no se disponen. Y por lo tanto, esta agencia de transformación digital, como la estamos llamando, que todavía está muy en verde, ¿no? Incluiría esta potestad de gobernar sobre los datos abiertos, su calidad, la oportunidad, en armonía con la ley de protección de datos y en armonía también con los temas de ciberseguridad, conformando así un ecosistema que favorecería una mejor gobernanza de datos. Instrumentos como el barómetro global nos permiten ayudar a generar esta conciencia colectiva sobre el valor de los datos, a empujar este cambio cultural y a sensibilizar a la opinión pública y a las autoridades sobre la recopilación, el intercambio, el uso de los datos, promoviendo una práctica más responsable que permitan una colaboración entre los distintos sectores. Hacia allá estamos yendo como país. Gracias, Fabricio. Gracias a ti, Claudio, por también traer a la mesa la dimensión del liderazgo, algo tradicionalmente olvidado, porque esto no acontece por sí mismo, ¿no? Hay personas, gestores, sobre todo en el sector público, también en el sector privado, que empujan estas agendas y que son los que materializan en el fondo los avances, ¿no? Entonces, gracias por traer eso. Y ahora para cerrar, les voy a pedir a todas que respondan en el orden que les parezca. Si tuvieran, digamos, la bola de cristal o si tuvieran más bien la capacidad de priorizar 3 logros que deberíamos tener en nuestras regiones por los próximos 5 años, ¿cuáles serían esos 3 logros? ¿Hacia dónde deberíamos caminar en estos próximos 5 años a partir de lo que tenemos hoy como evidencia en sus respectivas áreas y organizaciones? Puede empezar el que guste o la que guste. Sí, puedo empezar. Yo creo que tal vez reiteraría un poco lo que mencioné en mi intervención, que creo que la clave es, si bien América Latina, yo creo que en el tema de apertura de datos de contrataciones es uno de los, tiene países líderes a nivel global, entonces creo que es un poco impulsar que más países precisamente publiquen sus datos en formato estandarizado, aumentar esa colaboración regional en los sistemas de transparencia en contrataciones públicas, y creo que la clave es eso, cómo logramos que esa apertura sea vinculada con otros conjuntos de datos, beneficiarios finales, temas de presupuesto, de pagos, de incluso, digamos, con otros temas que tocó el barómetro en temas de acción climática. También creo que es clave cómo ampliar la cobertura de los datos de compras precisamente para alcanzar esos objetivos. Y eso, o sea, creo que avanzar, y también clave cómo promover el uso de esa publicación, que ese sea un uso institucionalizado tanto de parte de las mismas entidades, de los gobiernos, como de parte de sociedad civil. Buenísimo. ¿Quién gustaría continuar? Adelante, Helen. Bueno, sí, más o menos en la misma línea. Yo creo que el éxito de nuestro trabajo es cuando tengamos como sociedad civil la información que necesitamos para la rendición de cuentas, para contribuir a la lucha contra la corrupción y para participar en la toma de decisiones, para que haya mejores decisiones, sobre todo con unos retos muy importantes que tenemos, como el cambio climático. A la vez, me gustó mucho lo que dijo Arturo sobre la importancia de enseñar a los funcionarios de tomar decisiones utilizando los datos. Yo creo que la sociedad civil, en colaboración con las administraciones públicas, todos informados y contribuyendo a un debate público informado y la toma de decisiones basado en evidencia. Esto es la utilidad de la información. No es tener datos abiertos por tener datos abiertos, es tener datos abiertos para que sirven en los retos democráticos y globales que tenemos hoy en día.
Buenísimo. Si me permite, Fabricio. Sí, adelante. Sí, yo, mira, me sumo a lo que dice Camila y lo que dice Helen, y quiero agregar algo que ya se dijo. Lo importante que me gustaría ver es el cambio cultural apoyado en alguna institucionalidad que creo que las experiencias comparadas podrían servir mucho para ver cómo cada país resolvió su cambio cultural, que no es voluntario, como se dice, sino de alguna manera tiene que ser obligado. Y apuntando a temas que se han mencionado, pero también otros que no hemos mencionado. Hay temas de seguridad, la región tiene temas de migración complejos, hay un tema alimentario muy complicado también que está surgiendo y que por lo tanto el uso de los datos para políticas públicas que nos permitan hacer un uso eficiente de los recursos se hace cada día más necesario. Gracias, Claudio. Y por último, Arturo. Bueno, a ver, voy a tal vez decir una obviedad, pero lo ideal sería en los próximos años ver a Latinoamérica como región subir en el barómetro de datos, ¿verdad? Yo creo que eso, ahora hay que diferenciar el subir en el barómetro viendo el indicador X y el Y para que el puntito suba, versus lo que hemos estado hablando, que creo que han dicho Camila, Helen y Claudio, y es este cambio cultural que se va a reflejar sí o sí en un aumento en los indicadores. Entonces, eso primero. Segundo, yo creo que deberíamos ver hojas de ruta claras, y lo llamo hoja de ruta porque si bien yo soy el primero en decir que los países necesitan estrategias de datos, a veces esas estrategias son como muy etéreas, se necesitan planes de acción concretos, ¿no? O sea, que de nuevo, cuando estemos en el futuro podamos en cualquier país ver una hoja de ruta, un plan de acción de las cosas que tienen que hacer en materia de datos. Y relacionado a eso, el ver políticas, de nuevo, integradas y que fomenten, lo dijo Camila, el uso, lo dijo Claudio, la gobernanza, y bueno, y lo que yo dije, talento, ¿no? Yo creo que con esos tres, bajo una sombría, una política integrada de datos, podríamos ver eso, ¿no? Gracias. Por esto que han compartido acerca de sus prioridades, las prioridades del cambio cultural, las prioridades de la colaboración en la región, las prioridades de la atracción de talento, el desarrollo de institucionalidad, cómo la sociedad civil va a contribuir o buscaría contribuir a mejores resultados, particularmente en materia de transparencia, en lucha contra la corrupción. Creo que hay como un camino largo para la región. Les volvemos a agradecer por haberse prestado a compartir en este mediodía, ya aquí en donde yo me encuentro, en Montevideo, en los distintos usos horarios, para Helen ya es tarde. Entonces, nuevamente, muchas gracias, reconocer también el trabajo de nuestros colegas, de nuestras colegas que han estado en el barómetro, tanto David como Aura, pero también, por supuesto, de mi colega Silvana, que ha liderado este esfuerzo como directora, de Nicolás, de Violeta, que también está acá, de Juan Diego, que han estado también apoyando la comunicación, y del equipo global del barómetro, que han hecho un esfuerzo enorme por sacar este producto adelante, y bueno, más todo lo que queda, porque como bien han dicho varias de ustedes, todavía hay mucho para analizar y sobre todo mucho para hacer, y esperemos que el barómetro contribuya en ese sentido. Nuevamente, muchas gracias desde Montevideo. Vamos a estar compartiendo esta grabación por redes sociales y seguramente sigamos conversando. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau.